Pues buenas tardes a todos. ¿Todo bien por ahí? Sí. Unos dicen sí, otros más o menos. A ver. Bueno, cada uno vive su momento y tiene que ponerlo todo en manos de Dios si es creyente. Si no, pues se las tiene que apañar como él pueda. Entonces, bueno, Dios nos ha prestado todo lo que Él tiene para que vivamos en la tierra de una manera feliz, que podamos volvernos al estado inicial como el hombre fue creado y demás. Entonces, bueno, Dios siempre tiene muchas palabras que decir. Hay muchas cosas que Dios nos quiere decir. Aquí hay muchas cosas que decir. Dios ha dicho. Entonces, solo hay que, investigar, leer y buscar el momento en el que vivimos y seguramente que lo encontremos. Aquí están todos los secretos que para el hombre, hasta que ha nacido de Dios, esos secretos eran velados, pero hemos ido descubriendo muchísimas cosas, ¿vale? Entonces aquí también hay muchos consejos. Ya oímos que dijo uno de los apóstoles, dice que quería hablar de todo el consejo de Dios. Y es mucho, hay muchos consejos de Dios, ¿vale? Entonces estamos en el tiempo, hasta que el Señor vuelva por su iglesia, en el que vamos a escuchar consejo de Dios. Y el consejo, sabéis que es, alguien te dice, pues mira, esto es lo que yo te aconsejo, pero no siempre, ¿verdad?, cogemos el consejo. Y si cometemos un error, nos acordaremos de que nos habían dado un consejo, nos arrepentimos y demás. Mi consejo también es de que hagamos caso de primeras, porque, ¿verdad?, las consecuencias a veces de una mala decisión nos puede llevar a un mal, ¿vale? Entonces, como digo, hay muchas cosas que Dios nos quiere hablar y quiere que sepamos de Él. Hay otras cosas que ya no nos interesan mucho. Hemos vivido mucho tiempo escuchando cosas que al final nos hemos dado cuenta que no tienen tanto interés y tanto beneficio como el que creíamos, pero éramos ignorantes. Pero el Señor nos llamó, nos atrajo a Él, no sabemos cómo, y nos dio su consejo, y nos dio su palabra, y nos guió, y nos amó, ¿vale? Entonces, yo voy a hablar hoy acerca de las bendiciones, esa palabra que tanto usamos y sobre todo en la iglesia, que el Señor te bendiga. Ponemos un mensaje y decimos bendiciones. Pues Dios también dice, yo soy el que bendigo. Y nosotros bendecimos, pero hay que saber cuando decimos te bendigo, a qué nos estamos refiriendo. Porque al final de todo viene siendo muchas veces una palabra que se usa, que es como algo, no sé si decir como que queda bien, pero tiene su significado, y más que su significado tiene su peso. Cuando a alguien le decimos que Dios te bendiga, está diciendo que voy a cuidar de ti. Eso es nuevo, ¿eh? Qué fácil es decir, hermano, que Dios te bendiga. Ah, ¿qué tal? Ah, no sé, no sabe ni por dónde anda, ni lo que le pasa, ni sus necesidades. Es una palabra para ti. Y si yo la uso así, la uso mal. Entonces, siempre es bueno saber, ¿verdad?, de todas las cosas que Dios nos quiere dar, ¿vale? Pues una de las cosas son bendición. Dice, pues yo he tenido tiempos y tiempos de mayor o menor bendición. Y eso tiene también hay un motivo. Entonces vamos a ver si podemos tratar con todo esto, pero sobre todo dejar
yo lo he puesto como título, dice que toda la bendición son en Cristo. Todas las bendiciones de Dios son en Cristo, o sea, por medio de Cristo, el que está unido a Cristo. Si yo no estoy unido a Cristo, puedo pedirle que Dios me bendiga, que Dios bendiga a mi familia, pero yo no tengo una comunión con Él. Entonces esas bendiciones no se van a cumplir. No se van a cumplir. Entonces todas las bendiciones son en Cristo. Y vamos a leer algunos cuantos versículos donde necesitamos apoyarnos en ello, porque la palabra de Dios es verdad. Y podemos hablar aquí porque hemos experimentado la veracidad de la palabra, en muchos casos, ¿vale? Entonces, bueno, quiero comenzar en el libro de los Números, ¿vale? De Números, en el capítulo 6, en la parte de atrás de los primeros libros de la Biblia, capítulo 6, versículo 24. Nuestra bendición tiene que ir de acuerdo a la bendición de Dios, en un sentido. Y en el 24 dice que Jehová, o sea, el Señor, te bendiga. Ese es el deseo, nuestro deseo, que Dios te bendiga. Y ahora ¿qué dice? Y te guarde. Yo te bendigo, pero te tengo que guardar. Dice Jehová, haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Dice Jehová, alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrá mi nombre sobre los hijos del pueblo de Dios y yo les bendeciré. Eso es algo que viene de parte de Dios y Dios está en esta disposición de bendecir y una bendición muy abundante, ¿eh? Muy abundante. Cuando dice que brotarán ríos de vuestras vidas, de agua viva, de vida, para que salten hacia otro, ¿verdad? Y ese es el testimonio y lo que ven en un cristiano. No es algo poco, es una bendición con mucha abundancia. Siempre Dios va a bendecir abundantemente a su pueblo. Y aun siendo su pueblo, tiene que haber unas ciertas, vamos a decir, circunstancias que tampoco son circunstancias. Tiene que ver con la actitud del pueblo. Y eso también lo tenemos que ver para no perder la bendición de Dios. Porque Dios está en esa disposición de bendecirnos. Algunos podemos decir, bueno, pues yo he vivido tiempos en que realmente he sentido mucha bendición de Dios. Pero no sé qué me pasa, que hoy, por hoy, en este tiempo, como que esa bendición que recibí no es tan patente, no es tan latente, no es tan real en mi vida. Y eso también es un consejo que Dios nos va a dar acerca de estas cosas. ¿Quién no quiere vivir siempre bendecido? Yo creo que nadie. El que ha probado la bendición de Dios, esa persona quiere estar siempre bendecida. ¿Cuánto? Todo lo que Dios me dé, ¿verdad? Entonces la bendición hay que saber cómo pedir bendición. No solo saber hablar, sino cómo pedirla. Porque el mundo quiere que Dios le bendiga, sobre todo en partes del mundo en donde la religión, que no es la verdadera, tiene este tipo de lenguaje también, pues el tema de la bendición es algo que se escucha. Entonces, que Dios me bendiga, que Dios te bendiga, que Dios me dé. Y todo va por ahí. Todo va en esa dirección. Queremos que Dios me bendiga, que me vaya bien, que todo me salga bien, que mi familia funcione todo, esa es la manera de buscar la bendición de Dios. Y para llegar ahí tiene que haber otras cosas, que es las que vamos a lo mejor llegar a ver,
¿vale? Tenemos esta bendición que nos alcanza también a nosotros, porque somos nuevo pueblo de Dios, somos la iglesia de Cristo. Entonces, esta bendición para el pueblo de Dios, que Dios te bendiga y te guarde, llega hasta nosotros. Son bendiciones y hay bendiciones con promesas a la vez. Dios bendice y nos bendice con una promesa. La promesa del Espíritu Santo es una bendición, una de la máxima bendición de Dios. El nacer de Dios, el tener una nueva vida. Eso es algo máximo de la bendición de Dios, ¿vale? Entonces, bueno, dejamos el Antiguo Testamento, nos vamos al Nuevo Testamento, a la carta a los Efesios, y en el capítulo 1. Y vamos a ver capítulo 1 de la carta a los Efesios, y en el versículo 3. Es comienzo de la carta, donde dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora que dice, que nos bendijo en toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Cuántas veces hemos leído esto, no? Hay personas que podemos decir, bueno, ¿cuál es ese lugar en el que me está hablando aquí? Un lugar celestial de Cristo, en Cristo, perdón. ¿Estoy transportado a algún lugar? ¿Hemos sido transportados a algún lugar? Digo, no lo creo porque nos vemos todos los días. ¿Ves? Está hablando de otras situaciones. Está hablando ya de bendiciones que no tienen que ver solo con lo material del día a día. Tiene que ver con una bendición espiritual. Y esa es la que no buscamos. Y no buscamos continuamente. Cuando alguien escucha por primera vez el Evangelio, las buenas noticias, no acaba de centrarse que lo que le está ofreciendo Dios es una bendición en su interior, una bendición espiritual que tiene que ver con este tiempo y para este tiempo de vida, pero tiene que ver con la eternidad. Y ahí es donde mucha gente se pierde. Y dice, bueno, pues yo me voy a la otra parte, a las bendiciones que son terrenales, que me aportan, ¿verdad?, una seguridad y demás. No hay que preocuparse por eso, porque Dios lo va a hacer. Pero primero tenemos que preocuparnos de la bendición espiritual. ¿Cuáles son estos lugares? ¿Viene algo en la Biblia que diga, mira, pues este lugar está aquí o está allá? Está hablando del lugar donde fue después de la ascensión Cristo. Desde allí, desde su trono, desde la gloria, desde el cielo, es donde manda la bendición a las personas. Esos son los lugares. El lugar es desde el cielo. Y desde el cielo manda bendición espiritual y también material para su pueblo. A veces la abundancia que tiene el mundo, hay a creyentes que les hace, entra como una actitud de envidia, decir, vaya, ¿ves? Y no es cristiano, y mira lo que tiene. Eso todo es temporal y no tiene que ver nada con las cosas de Dios. Entonces, primeramente, ¿qué buscamos? La bendición que es, dice, bendición espiritual que viene de los lugares celestiales, del cielo, donde está Cristo sentado, gobernando, para el que está unido a Cristo. Si yo no estoy unido a Cristo, si yo no he aceptado la verdad y quiero vivir en la mentira, y quiero vivir en la carne, en mis placeres, en mis cosas, ¿verdad? Esta bendición no la obtendré. Y me puedo obsesionar casi en pedirle a Dios y decir, agotarme. También he visto gente que se ha agotado en pedir, en pedir, en pedir. Dice, pero pedís, y como decía Santiago, pero pedís mal. Dice, pedís para vuestros deleites y vuestras cosas. Principalmente
lo que hay que pedir cuando oímos el Evangelio, necesito nacer de nuevo, necesito que Dios me perdone, necesito volver a la vida que Dios dio a nuestros primeros padres, que fueron Adán y Eva. Ponerme en una relación, en una comunión con el que me creó. Esas son las bendiciones espirituales. Entonces, el día, ¿dónde está nuestro centro de petición? ¿Cuál es la oración? ¿Cuál es mi petición? Bendíceme. Y eso es muy bueno. Cuando una persona dice a Dios, bendíceme, es porque le conoce, porque sabe que Dios bendice a su pueblo, bendice a sus hijos, bendice a la iglesia. Lo sabe. Pero esta persona necesita estar obediente y confiada. Cuando un creyente está en obediencia y está en plena confianza con el Señor, su Señor, la bendición viene de los lugares celestiales. Porque no viene de otro lado. Viene de donde fue nuestro Señor después de la ascensión. Lugares que desconocemos. Pablo nos habla en un momento determinado en una de sus cartas y nos dice, no sé si en el cuerpo o en el espíritu, ¿conocéis este pasaje? Dice que he sido llevado al tercer cielo. No sé si en mi cuerpo, en mi espíritu, pero ahí Dios le mostró dónde está el Cristo, el Señor, el que dio la vida por los pecados de las personas. Ahí es a donde está Él, y ahí fue llevado. Y ahí dice que Dios le dio una revelación, le desveló muchísimas cosas de quién era Dios, de cómo predicar el Evangelio, de cómo vive un cristiano. ¿Ves? O sea, sí que hay un lugar, sí que existe un lugar. Tenemos el cielo azul, primer cielo. Tenemos el segundo cielo, el firmamento, las constelaciones. En Job nos dice estas cosas. Pero está el tercer cielo, que es a donde está la eternidad, la gloria de Dios. Y ahí es a donde está sentado nuestro Señor. Y ahí espiritualmente es a donde vamos, porque hemos muerto a los pecados y resucitado ¿con quién? Con Cristo. ¿A dónde está nuestra vida espiritual? Dice que sentada junto con Él. Pero si estoy aquí, pero estoy allí. Hay una gran bendición. La palabra bendición es algo muy, muy poderoso y muy atrayente. Porque aunque no sepamos realmente un significado que nos dé, bueno, pues un razonamiento, solo oír la palabra bendición nos suena bien. ¿Sí o no? Bueno, a lo mejor no todos, pero suena bien. Dice, bueno, pues necesito un poquito de bendición, ¿no? Necesito a ver si pasa algo en mi vida. Y todo lo relaciono con, a ver si hay alguien que me bendice. Y el mundo anda así, muy perdido en estas cosas. Pero gracias a Él, ahora sabemos lo que es ser bendecido. Ser bendecido en los lugares celestiales. Ahí está el Señor, en su trono. Y en el momento que el Señor se levante de su trono y regrese a por su iglesia, el trono que ahora que es de gobierno se convertirá en un trono de juicio. Y empezará el juicio a las naciones, el juicio a los hombres, el juicio al que ha rechazado la verdad de Dios y ha querido seguir la mentira, las pasiones, los deleites, y no ha querido saber nada del que le creó. ¿Vale? Pues tenemos esto, acordaos, Efesios capítulo 1 y versículo 3. Nos bendijo. ¿Con qué? Con toda la bendición. Si nos pusiéramos a contar, yo a veces digo, ¿por qué no hacemos una lista personal? No, algunos hacen diarios, ¿no? Hay gente que hace diarios, y a mí es curioso. Yo creo que un día empecé uno, hace mucho, dos renglones. No era capaz. Digo, esto no, si ya sé lo que he vivido, ¿para qué lo voy a dejar ahí registrado? Pero una lista de las bendiciones de Dios
Dice, bueno, yo todavía no he recibido ninguna. Sí la he recibido. El hecho de que tú estés en medio de la iglesia, en medio de los redimidos, tú ya has sido bendecido por Dios. Ya lo has sido. Ahora tienes que buscar a la bendición en tu interior espiritual, que te bendiga, que te prospere. Que te prospere. Y la máxima prosperidad que puede encontrar una persona, un ser humano, es ponerse en paz con Dios, con el que le creó, con Cristo, el Hijo de Dios, con Él, porque pagó por sus pecados. ¿Ves? Esa es la máxima altura, la máxima bendición. Si yo estoy como enemistado y como enemigo de mi Señor, esta persona, ¿verdad?, nunca puede obtener ninguna bendición de Dios. Y yo hablo ya como cristiano. Y lo que puedo decir de esto es que se nota mucho cuando hay una falta de bendición. Se nota. Lo notamos, lo sentimos y lo siente, la falta de bendición. ¿Esto puede ser así? ¿Sí? Pues tengo que apurarme a la obediencia. No tengo que traspasar los mandamientos. No tengo que dejar de confiar plenamente en todas las cosas, en aquel que murió por mí. Este es el Evangelio. El Evangelio al final de todo, mira que en la convención que hemos estado se ha hablado mucho del Evangelio, mucho del Evangelio. Resumiendo, Cristo es el Evangelio. Él es el Evangelio. Él es la buena nueva. Sin Él no hay salvación. Sin Él, el mundo perdido. Sin Él, la ira de Dios está sobre cada uno de los seres humanos de esta tierra. Hemos sido salvados. ¿Nos sentimos salvados? ¿De qué Dios me salvó? De su propia ira. Suena mal, ¿eh? Suena duro. La ira de Dios. El juicio de Dios que está sobre mí me ha salvado de su propia ira. Eso es una bendición. Yo sé que después de oír este pequeño mensaje, vamos a empezar a venirnos a la cabeza, el que medita en la palabra del Señor. Dice, ¡guau! Tengo más bendiciones de las que yo creía. Dios me ha bendecido en cosas más de lo que yo creía. Todo lo que en el día puedo hacer, hasta en lo que fallo, y Dios me corrige, eso es una bendición. ¿Nos sienta mal una corrección? Pues mira, ten en cuenta que eso es una bendición. Yo no entendía esto, me enfadaba, porque me corregían, no me gustaba. Pero en el tiempo dije, esto es una bendición. Dice, este hombre anda delante de mí muchos kilómetros más y sabe lo que me está diciendo. Entonces, bueno, es una palabra para meditar. Día y noche, dice, meditar en la ley, quiere decir, en los mandamientos de Dios. Y no nos saltemos ninguno. Y sé que pecamos, todos pecamos. Pero tenemos, ¿verdad?, el trono de la justicia para acercarnos a Él y recibir perdón de pecados. Es así. Nos complicamos mucho la vida, ¿vale? Los lugares celestiales indican el lugar donde ascendió Cristo, del cual provienen las bendiciones. Es una frase bastante sencilla, que es fácil de registrar. Cuando pasemos por Efesios y leamos esto, diremos, ese es el lugar donde está mi Señor cuando ascendió. Ahí está. Y desde allí manda bendición. ¡Wow! Ahora, la máxima bendición que Dios nos ha dado, ¿cuál creemos que puede ser? O así rápidamente pensamos y decimos, ¿cuál es la bendición más grande que cada uno de nosotros hemos podido recibir de Dios?
¿Mm? La vida también. La vida. Sí, pero la vida, ¿sabes lo que pasa? Es que se nos complica hasta que conocemos a Cristo. Y esos nudos que se han ido haciendo, ¿verdad? Por causa del pecado, Cristo los... Y ahora dice que tienes una vida nueva. No está mal, pero faltaba un poco. Era la vida, pero la vida nueva. Esa es la máxima bendición. Una vida nueva. Y como dije antes, el perdón de pecados. Cuando una persona se siente perdonada, ¡guau! Cuando tienes un conflicto con alguien y lo resuelves y quedamos en paz, ¿cómo nos sentimos? Bien, ¿no? Parece que se nos ha quitado una carga. Pues eso en una medida incalculable, porque nadie puede perdonar los pecados. Hay religión que ha querido mentir sobre sobre este asunto del perdón de pecados. Ningún hombre puede perdonar pecados. Nadie. Podemos perdonarnos nuestras ofensas, pero el perdón de pecados con el que el hombre nace, eso no puede perdonarlo nadie. Porque si no anularíamos la cruz de Cristo. Y resulta que esta misma religión tiene cruces por todos los lados. Y niega lo que está diciendo. Porque nadie, ningún hombre puede perdonarte tus pecados, solo Cristo. Eso es otra bendición. Si es que nos pusiéramos, ¿verdad? Es una bendición. El descanso, la paz con Dios. La paz con Dios. Eso es lo máximo. Podemos decir, la máxima bendición es la nueva vida, el perdón de pecados, que viene a través, ¿cómo viene esto? Viene del Señor, pero ¿cómo viene? ¿Cómo llega hasta nosotros? A través de la fe. ¿En quién? En cualquiera. En el Hijo de Dios. Si creemos al Hijo de Dios, esta bendición, máxima bendición, se hará realidad en nuestra vida. Hemos nacido de nuevo es porque hemos tenido fe, hemos creído a Jesucristo, que Él dio la vida, nos sustituyó en la cruz. Dice, hay palabras que a veces nos crean un poco de confusión, porque dice que Cristo fue hecho pecado, y si no miras bien esto y no hay un entendimiento, parece como que Cristo pecó para poder perdonar. No está hablando de eso. Hay que mirarlo bien y está hablando de que Él fue la ofrenda por nuestro pecado. La ofrenda por nuestro pecado fue Jesucristo. Jesús, el Hijo de Dios, Dios mismo, en la persona de Cristo, Él es la ofrenda. Él entregó su vida, la volvió a tomar, ¿por qué? Porque es Dios. Y ahí hay muchas religiones en las que se enredan. Dice, bueno, pues si fuera Dios no habría muerto. No entienden el Evangelio, no entienden el plan, no entienden que es Jesucristo y que tenía que haber un cuerpo para identificarse con el hombre. El cuerpo en el que nosotros pecamos en nuestro propio cuerpo, ¿ves? Y Él clavó su cuerpo, un ser santo, ¿verdad? Esa es la encarnación. Son temas que necesitamos tiempo. Ese es el discipulado de los creyentes, ¿verdad? Es muy importante evangelizar, pero también es muy importante discipular y compartir el consejo de Dios, las enseñanzas de Jesucristo, para que sepamos lo que ha hecho con nosotros, cómo lo ha hecho, para que podamos decirle a otras personas cómo funcionan las cosas del cielo. Que el cielo es real. Que el cielo es real. Nosotros lo llamamos cielo. Su palabra lo llama la gloria, la eternidad. Esto es así.
las bendiciones materiales, y aquí podíamos hacer, que disfrutamos día a día, ¿cómo son? Estas bendiciones temporales, ¿cómo son? Hoy hay mucha distracción. Y al que le afecta más es a mí. Porque, bueno, las bendiciones materiales que disfrutamos día a día, como digo, son temporales. Pero las bendiciones espirituales disponibles, o sea, que están dispuestas para nosotros, pero solo de una manera en Cristo, abarcan el tiempo y la eternidad. Quiero decir que no deberíamos siempre buscar de Cristo estas bendiciones materiales o terrenales. ¿Por qué? Porque aunque son buenas y las necesitamos, y Dios está en Cristo dispuesto a prosperar nuestra vida, nuestro entorno, no es el todo. No nos podemos parar siempre en buscar este tipo de bendición. Hay bendiciones espirituales que están abarcando el tiempo en la tierra y el tiempo en la eternidad, que no es tiempo. Entonces, es también como un cierto consejo, cuidado, porque a veces estamos, Señor, Señor, y es verdad, debemos de buscar las bendiciones todas las bendiciones que Dios nos puede llegar a dar, ya sean espirituales, ya sean para materiales, para esta vida y demás, pero nunca irnos todo para un lado. La bendición tiene que ver con hacer prosperar. Cuando una persona se siente prosperado, siendo cristiano, es una persona que está siendo bendecido. Cuando hay un parón, o podríamos decir, a veces siempre me viene esta imagen, ¿no?, de cuando una persona muere y está monitorizada, que todavía tiene un cierto movimiento su corazón y demás, y se queda en un plano, es que murió. ¿Sí o no? Murió, ¿verdad? Y es que la bendición no tiene que ver con morir, tiene que ver con prosperar, tiene que ver con hacernos felices. Esa palabra que parece imposible de alcanzar en esta tierra. Una, porque no conocen la verdad, no han experimentado las bendiciones espirituales y creen que la felicidad es un estado de ánimo temporal, y es verdad, pero la felicidad en Cristo es eterna, eterna, y va subiendo en grado, por decirlo así. Va ascendiendo, va siendo, la felicidad en Cristo tiene que ver con bienaventurados, bendito. Cuando vemos a una persona, dice bendito, no es algo religioso no, es una persona que está siendo realmente bendecida, está siendo prosperada, es feliz. El que está prosperado por Cristo es feliz. El que no está prosperado por Cristo no puede llegar a un estado de felicidad de la manera en la que Cristo la da. Es imposible, no existe. Tiene que buscar, bueno, pues este tipo de momentos, de sentimientos que te motivan, que producen este estado emocional, pero no va a llegar a más, porque mañana vas a estar igual. Pero cuando una persona realmente es bienaventurada, está siendo bendecida por Dios, puede estar con muchos problemas, pero no deja de ser feliz. Puede haber amargura por las circunstancias. ¿Puede ser esto? Pero no está amargado. ¿Entendéis esto?
Una cosa es tener amargura por las circunstancias, porque hay circunstancias en que hay una amargura, un dolor muy fuerte, y otra cosa es estar amargado. Estos son otras cosas, ¿vale? La bendición de Dios no tiene que ver con eso. Hay un interés por cómo Dios bendice, lo que bendice, qué es lo que prospera. Habla con Dios. Por eso tenemos nuestro tiempo, nuestra mañana, nuestro devocional, para hablar con Él, para oír su palabra, para oír sus consejos. Dice que Dios siempre ha estado hablando, desde el principio. Al principio, ¿por medio de quién? De los profetas. Y después, por medio de su Hijo. O sea, Dios siempre está hablando a la gente. Pero hasta que no se ha circuncidado su oído, cortado de oír el mundo y empezar a oír la voz de Dios, muy difícil, imposible. Entonces, bueno, tenemos esto, hacer prosperar. Al que Dios prospera es feliz, Cristo es la plenitud, por tanto, es imposible que no haya felicidad cuando Cristo es la plenitud. Y bendito, bienaventurado y dichoso, que a veces oímos tal dichoso, tiene que ver con la bendición de Dios. Entonces, bueno, todas estas palabras nos las vamos encontrando en nuestra Biblia y vamos leyendo y vamos indagando y hoy habla algo, Dios me habla de algo y la encuentro por muchos lados. Es una palabra que está viva, que nos conoce, porque el corazón del hombre es el mismo, sea de donde sea, de la época que sea, del lugar donde sea, es el mismo. Y a veces hay personas que se desilusionan de Dios o le piden a Dios, bueno, ¿por qué a mí? No has podido, Dios puede hacer todo. Pero la bendición de Dios solo está por medio de Cristo. Si no nos unimos a Cristo, la bendición no llega. Y viene de un lugar, y un lugar que no es esta tierra, ni es el cosmos, ¿verdad? No, viene del lugar donde ascendió nuestro Señor. Vamos a leer un salmo, el Salmo 115, y entramos en una parte, porque todas las palabras y todo lo que tiene que quedarse clavado como estaca, no es para que lo oigamos y lo perdamos de vista y no se olvide, debe de estar clavado como una estaca, ¿verdad? Para que no se mueva. Y en el Salmo 115, 12 y 14, hay cosas que no entendemos, ¿verdad? Que Dios podía poner su mano y sacarnos de ciertas cosas, sanar enfermedades que llevan a la muerte, puede hacer muchas cosas. Su bendición es poderosa, puede prosperarnos hasta tal manera. Pero Él, lo que vamos a leer ahora, es la fuente, una vez más, la fuente de bendición. No hay otra bendición que tenga el valor y que tenga los resultados que tiene la bendición de Dios. Solo puede venir en Cristo, de parte de Dios. Y en el 115 de este Salmo, y en los versículos 12, decíamos, dice, Jehová, dice, se acordó de nosotros. ¿Qué dice que hará? No, ¿cómo? Nos bendecirá. Y ahora dice, bendecirá la casa de Israel, bendecirá la casa de Aarón, bendecirá a los que temen a Jehová. ¿A quiénes?
a grandes y a pequeños. La mano de Dios. De Él sale bendición y vida eterna. Y sale de Él, de su sacrificio, por medio de Él, el perdón de pecados, la nueva vida. Todo viene de Él. Toda buena dádiva, todo buen regalo de Dios para los hombres es bueno, es una buena dádiva, es un buen regalo. Hemos leído hasta el 13, dice que bendecirá a los que temen al Señor. Y ahora en el 14 dice, aumentará el Señor bendición sobre vosotros y sobre vuestros hijos. Bendito vosotros del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Los cielos son los cielos del Señor, dice, y ha dado la tierra a los hijos de los hombres, bueno. Y sigue con el Salmo, que sabéis todo que es una alabanza, una canción y demás. Pero todo tiene una base en Cristo, en Dios, ¿vale? Y aquí lo que nos dice, para tenerlo como algo firme, de que no es la predicación de una persona, sino que es palabra de Dios, donde dice que Él bendecirá y bendecirá y bendecirá y bendecirá a los hijos y a los hijos de los hijos. Ojo, ¿eh? O sea que una familia cristiana no es cualquier cosa, ¿eh? A veces somos tachados, las familias cristianas, de personas, bueno, pues que se han quedado en un pensamiento antiguo o que son como muy estrictas en la forma de vida y demás. Hay que tener cuidado con lo que decimos. ¿Por qué? Porque Dios está sobre las familias y los hijos de los hijos y los bendice y les da. Eso no quiere decir que se pueda perder. ¿Ves? Pero aquí tenemos muchas bendiciones. Habla de la casa de Israel, habla de la casa de Aarón, habla para que no quede constancia de que hoy somos la iglesia, el pueblo de Dios, donde habrá y hay gran bendición. Y a veces yo digo en el tiempo, podríamos decir, dice, bueno, quizá hayamos vivido tiempos de más bendición, de más prosperidad, pues a lo mejor, pero son los tiempos de Dios. Si Dios nos ha bendecido mucho, ahora nos tiene que bendecir con la manera de administrar la bendición. Y eso no es tan fácil. Cuando hay mucha bendición, podemos despreciarla o Dios nos enseña, ¿verdad?, a administrar toda la bendición porque la podemos perder. ¿Sí? Bueno, fuente de bendición. Hemos hablado un poquito antes acerca de la confianza y de la obediencia del pueblo para que Dios pueda bendecirle. Deuteronomio, un poquito más atrás. Y en el capítulo 28, versículo 2. Versículo 2. Ahora dice, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, ¿y qué hace? ¿Qué dice? Y te alcanzarán. Si oyeres la voz de Jehová, tu Dios. Dice que todas estas bendiciones te alcanzarán. O sea que hay bendiciones que no llegan, que no las alcanzaremos, porque tenemos que leer el versículo 9. Dice que te confirmará el Señor por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado. ¿Pero cuándo? ¿Te bendecirá? ¿Cuándo? Cuando guardes los mandamientos del Señor tu Dios y anduvieres en sus caminos. ¿Qué quiere decir? Que no
es tan ligero. Dice que la bendición te alcanzará. Sí, Dios lo dice. Y te alcanzará, y te alcanzará, y te alcanzará. Pero si andamos en sus caminos y guardamos sus mandamientos. Aquí está la parte que nos toca a nosotros. Querer una bendición y vivir pues, de una manera mundana, no creo que nos alcance mucha bendición. Saltarnos los mandamientos de Dios, creo que no va a llegar mucha bendición. Entonces, el deseo de nuestro corazón tiene que ser o debe de ser que nos alcancen todas estas bendiciones. Y si leéis aquí, tiene que ver con bendiciones en la tierra, aunque son temporales, pero son bendiciones en la tierra. Que la obra de Dios, que los hijos de Dios necesitamos esa bendición. Y necesitamos bueno, dice, bendito será tu ciudad y bendito tú en el campo, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, de la cría de tus vacas y de los rebaños de sus ovejas, benditos serán tu canasta y tu artesa de amasar. ¿Ven? Están en un tiempo que hay cosas que nosotros a lo mejor no da, pero habrá cristianos que esta será su día a día, su ganado, su cultivo, su pan, ¿verdad? Y va a necesitar que le alcancen las bendiciones de Dios para que él prospere. Ahora, en la condición en la que nosotros vivimos, que no tenga nada que ver exactamente con lo que está aquí, pero necesitamos bendición. De hecho, el pueblo de Dios se mueve y busca la bendición, porque Dios ya ha movido y muchas veces solo hay que ir a por ella. Y cuando llegamos y buscamos la bendición, hay más de lo que necesitamos. Más de lo que necesitamos. Pero para que eso se mantenga, evidentemente, la palabra de Dios no miente y nos da una advertencia. Tenemos que confiar completamente en Él. No podemos andar en dos cosas. Confío en Él, confío en mi astucia. Confío en Él y confío en otra cosa. Confío en Él y confío... No. Dice que confía plenamente en Él y todas las bendiciones te alcanzarán. Entonces, bueno, la palabra de Dios siempre nos da que pensar. Y nos da que pensar para bien. Porque siempre hay algo que nos estorba. Siempre hay algo que es mejor que sea arrancado de nosotros. Para que en este caso sea la bendición u otro consejo de Dios nos alcance y llegue hasta nosotros, a los hijos de nuestros hijos de nuestros hijos. Hemos perdido una bendición. Entonces, fuente de bendición, confianza, obediencia y andar como Dios nos pide. Es algo necesario para el pueblo de Dios. Algo necesario. Hubo hombres que fueron muy prosperados por Dios, pero entre unas cosas y otras se volvieron a los ídolos y buscaban prosperidad y buscaban bendición en ídolos muertos. Y tuvo una gran consecuencia. Cuando Dios le daba todo, cuando él su petición, la petición que él hizo, y hablamos de Salomón, fueron peticiones que tenían que ver con lo espiritual. Quería gobernar bien su pueblo y necesitaba bendición de Dios, necesitaba que Dios le bendijera con inteligencia, con sabiduría, que le hiciera un hombre recto, que le hiciera un hombre que confiara siempre en él. Y vimos la prosperidad que tuvo Salomón y vemos la prosperidad que podemos llegar a tener. No podemos, ¿verdad? Tenemos que revisar nuestras vidas, todos, yo el primero, cuando hay una falta de bendición. Mi andar, mi comunicar, ¿verdad?
Yo no puedo andar a medias verdades. ¿Una media verdad qué es? Una mentira. Y hay gente, hermanos, que se conforman y se han acostumbrado a hablar medias verdades. ¿Ves? El cristiano no somos perfectos, pero tenemos la posibilidad de corregir. Porque la bendición se va, no llega, no nos alcanza. Y cuando vivimos en una obra que es vivimos tan juntos, ¿no? Es comunitaria, nos afecta. Entonces hay que andar con mucha diligencia en las cosas, mucha, ¿vale? Bueno, pues todos estos puntos que hemos tocado, los lugares, las bendiciones, los materiales, el que significa la prosperidad de la bendición, la fuente de bendición, nos queda un poquito y termino. La bendición de Dios se relaciona con el derramar de su espíritu sobre su pueblo. Fíjate, yo creo que esto es una gran bendición. Si yo no tengo el espíritu de Dios, y esto es una bendición con promesa, una bendición con promesa. Había una promesa que dice que todo en el que creyera en nuestro Señor Jesucristo, dice que Él recibiría su espíritu. Y el que no tiene el espíritu de Dios, tiene el espíritu del mundo. Y eso Dios no lo aprueba. La bendición tiene que ver también con aprobación. Y cuando no llega la bendición es porque Dios no aprueba mi andar, mi hablar, mi comportamiento, mis pasos. La bendición no llega. Y todos lo sabemos. Entonces, que no se quede esta línea plana, que significa estoy muriendo espiritualmente. No tengo bendición. Tengo igual de bendición que el de enfrente. No puede ser. Porque Dios bendice como abundantemente. Más de lo que necesitamos. Y nos da cosas para que no nos preocupemos de ellas, ni tengamos que buscarlas. ¿Pero por qué nos ama tanto? No, para que nos preocupemos de predicar el Evangelio. Todas esas horas que tendríamos que gastar en buscar esto y en buscar aquello, Dios nos lo da. Y esas horas las tenemos que echar en la predicación del Evangelio, en el discipulado, en el ánimo de los hermanos recién convertidos o recién restaurados. Es así. Y esto es una forma que Dios tiene plasmada en su palabra, para que sigamos este camino, ¿vale? Bueno, tengo ahí un versículo que está, si queréis lo apuntáis y luego lo leéis. Está en Isaías 44, el versículo 2 y el 3, que tiene que ver con esta bendición, derramamiento de su espíritu. Bendición y derramamiento de su espíritu para su pueblo es algo que nos llega hasta el día de hoy. Isaías 44, versículos 2 y 3. Ahora dice, ahora la bendición de Dios está disponible. ¿Puede ser? ¿Sentimos la bendición de Dios en las cosas, en nuestras vidas? Está disponible entonces. No se agotó. Dice, para que su pueblo a través de Cristo, pero solo a través, o en Cristo, solo a través de Cristo o en Cristo, lo que se dio a Abraham está actualmente disponible para los cristianos por medio de su Espíritu. Fijaros que esta bendición que ahora nosotros en Cristo disfrutamos, que es la salvación por la fe en Jesús, esto es lo que le dijo, dice, tu simiente, no las simientes, reconocéis este pasaje, ¿no? Habla de Cristo, Abraham, del linaje de Isaac, no de Ismael, sino de Isaac. Y en la descendencia de Isaac está María, la madre carnal de Jesús. ¿Ves? Bueno, está disponible. Venga, leemos este versículo y acabamos. Gálatas 3:14.
Dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a quien, a los gentiles, a nosotros, a fin de que por la fe recibimos la promesa del Espíritu. Recibimos la nueva vida, recibimos la promesa de que el Espíritu Santo ha penetrado en nuestras vidas. Esto es locura, pero es una realidad. Tenemos el Espíritu de Dios en nosotros. ¿A trocitos? No, completo. ¿Cómo se? Esto es un misterio. Es un misterio. ¿Cómo puede ser que todo el creyente tenga el Espíritu de Dios? ¿Cuántos Espíritus de Dios necesita Dios? Podríamos decir. Que es un trocito de su Espíritu a cada uno. Es un misterio, pero es real, completamente. Y el Espíritu de Dios en nosotros nos da un fruto, un cambio, una nueva vida, un nacimiento de nuevo, un perdón de pecados. O sea, hay un cúmulo de bendiciones que no tienen que ver nada con lo material, ni con lo temporal. Dice, hermanos, hablo, dice en términos humanos en el 15, un pacto. Aunque sea de hombres, dice, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Quiere decir que esta bendición no la ha invalidado nadie, nadie la puede invalidar. Y él hablaba de la bendición de la fe en Jesucristo será salvo. Gran bendición. Bien, pues se ha despertado, que seguramente, porque la palabra de Dios es al ser viva y causa interés por ella, podemos seguir personalmente mirando este consejo de Dios, ¿no? Este mensaje o esta palabra de Dios. Empecemos a buscar, ¿verdad? Y vamos a ver que su palabra está llena de buenas dádivas. Y nos conformamos con cuatro cosillas. Y más aún, retrocedemos por nuestra conducta, por nuestra falta de confianza. Y perdemos, no nos alcanzan las bendiciones. Somos como esto que hablamos muchas veces, la pescadilla que se muerde la cola, todo el día así. La bendición no llega. Pero ya nos dice cómo es posible que llegue. ¿Vale? Yo no quiero estar en ese punto recto que demuestra muerte y falta de bendición. Queremos estar en ascensión y llegar, como hay que llegar, al lugar mismo donde Cristo está. Y ese lugar está reservado para nosotros. ¿Sí? Vale. Comento esto. Es curioso porque en el primer libro, en Génesis, cuando Dios empieza a crear su creación y habla de cosas y dice, y lo vio que era bueno, y vio que era bueno, pero hay solo en una parte de la creación en que dice que Dios bendijo. Y esta bendición tenía que ver con multiplicación. Es una palabra que no usamos, tiene que ver con propagación. Es curioso, porque aquí estaba bendiciendo solamente a los seres que son vivos, tanto hombres como animales, como peces y como aves. Lo podéis leer. Está en el capítulo 1, el versículo 22 y al 28 y 28. Y Dios les bendijo. Esta bendición tenía que ver con propagar, con multiplicar, con reproducir, con extender. Y en una parte de esta bendición es lo que hemos estado hablando ahora. Cuando Dios nos bendice, prosperamos. Prosperamos. Y no la doctrina de la prosperidad, que son falsos maestros, ¿verdad? Sino que prosperamos en nuestra vida interior, en nuestra vida familiar, en nuestra vida. ¿Ves? Tiene que ver con esto. Se multiplica, das fruto, doy fruto, se reproducen.
Un pez o un animal o un cualquier, lo que produce, ¿qué es? Otro animal de su misma especie, ¿sí? Un hombre no produce un árbol, ¿o sí? No, produce un hombre. Un ave, ¿qué produce? Otro ave. Pues daros cuenta que ahí Dios dio una bendición, pero no a las plantas, porque el árbol no puede dar otro árbol. Pensarlo bien, porque es pregunta trampa. El árbol no da otro árbol. ¿Sabes quién da otro árbol? Si es un peral, la pera. El árbol mismo no da otro árbol. ¿Quién da el árbol? La semilla de la pera. Si es un peral o un limonero o lo que sería. ¿Ves? No tenía que ver con esto. Tenía que ver con los seres humanos, los seres vivientes. Bueno, ese es un tema a lo mejor que sería bueno tocar. Pero bueno, esta es la sabiduría de Dios. Entonces, bueno, yo por mi parte hasta aquí. Oramos y terminamos la reunión, ¿sí? ¿Pedimos bendición o qué pedimos? Bendición, ¿no? Amén. Que no se desvíe mi alma, que tras cosas vanas no se eleve mi corazón. Que soy